En una muestra como esta, que es parte de un concurso, ¿no es cierto? Es el resultado de un concurso de arte joven, los conocemos a partir de una obra y nos acercamos a ellos sin ningún antecedente. Y uno se encuentra con harta técnica mixta y utilización de, por así decirlo, nuevos soportes y o soportes poco tradicionales y medios también poco frecuentes o en términos de la mezcla, fotografía con dibujo, impresiones digitales sobre soportes poco comunes, etc. Hoy día los artistas jóvenes son bastante desprejuiciados a la hora de manejarse con distintas técnicas, lenguajes, incluso discursos dentro de su propia obra. Es interesante observar cómo estas obras que fueron seleccionadas por los artistas, ellos postulan a este concurso, ¿no es cierto? Son seleccionados de acuerdo con su currículum, su dossier, pero ellos eligen la obra que van a presentar, tiene que ser una obra inédita. Y aún así hay una tremenda coherencia en el montaje y uno va pasando de alguna manera por distintos momentos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo creo que ese es el trabajo posterior. Una vez que se recibe la obra, se hace la selección, viene la lectura de cómo pueden funcionar dentro de la galería, y ahí hay un trabajo curatorial, y se nota que hay grupos. De hecho, aquí estamos en un grupo de obras que tienen relación, son parte de esa herencia que es la herencia abstracta. Algunas veces de manera irónica, yo creo que esta pieza, la que está allá, tienen elementos irónicos respecto a la abstracción. En otros casos hay un extremar ciertas cuestiones materiales de la historia abstracta, y esta misma pieza desde el título ya tiene una cuestión humorística que se llama Guácatela, y hay una relación, ¿cierto? Uno lo puede ver en algo, podríamos decir, orgánico, alimenticio, no lo tenemos tan claro, pero también es muy seductora por los colores. Y si la empezamos a observar, uno podría decir que esto es, no sé, son unas vísceras que están sobre un plinto, es comida, hay una ambigüedad y el título contribuye a eso. Si uno empieza a revisar este cuadro, tiene esa combinación que, por lo menos muy contemporánea, de barrer el límite entre lo abstracto y lo figurativo, y uno empieza a ver una mezcla de tanto elemento iconográfico, la referencia al manga, por una parte, y elementos que tienen que ver con la abstracción, particularmente con la abstracción como expresionista y de campos de color. O sea, la transición, ¿cierto?, que vemos en estos tentáculos de la medusa, de este color que es fosforescente prácticamente, hacia ese rosado, que es muy infantil, habla justamente de ese tipo de investigaciones que parten como en los 60, con un pintor norteamericano ruso que se llama Jules Solitsky, que es de los primeros que empieza a pintar con spray. Tú dices una medusa, uno podría ver un sol también. Yo confieso, vi primero un sol. Viste un sol, pero es una medusa. Y la medusa tiene historia en el arte, pensando en el Caravaggio, por ejemplo. Entonces, claro, acá con medios muy contemporáneos, volvemos, no sé, varios siglos atrás. Claro. Sí, ¿no? Muy buena referencia a Caravaggio y probablemente incluso esa expresión también ayude a establecer una lectura como esa. Así que, como ves, es una obra que tiene una apariencia muy pop, hasta infantil, y sin embargo está llena de subtexto que tiene que ver con todas esas referencias culturales que están saliendo en la conversación. Pese a que son obras de distintos artistas, a lo mejor ni siquiera tienen alguna relación entre ellos, hechas tal vez en distintos momentos, es interesante cómo logran congruencia. Y la vemos aquí alrededor nuestro, en términos de coloridos, en términos de propuestas, de formatos, de utilización de ciertos elementos, como no sé, algo del paisaje, los patrones, las texturas, que son en algunos casos más sutiles que en otros, y llegan todos de alguna manera a hablar de cosas parecidas, viniendo de mundos distintos. Sí, bueno,
tendencia. En el fondo, lo que ocurre normalmente en cualquier disciplina artística, música, teatro y por supuesto artes visuales, es que de pronto ciertos discursos, ciertas imágenes, ciertos temas tienen una mayor difusión y mayor presencia. Aquí estamos viendo algunos. Tú nombraste, de hecho, los patrones, nombraste la naturaleza y claro, establecer una relación entre el mundo natural, los patrones, es algo que se está trabajando, se ha reflexionado. Cualquier forma abstracta que nosotros vemos en la ciudad y por supuesto en el mundo del arte es hija de algún patrón. Y los artistas, al presentar el patrón como algo evidente, no borrándolo, están mostrándonos quizás que muchas de las cosas que nosotros damos por dadas son hijas de una estructura anterior, que es justamente esa retícula, ese patrón. Y también aparece el hilo de otra forma. En este caso, por ejemplo, el hilo que está vinculado a la naturaleza tiene una función reparatoria, porque estas cortezas están unidas unas con otras y en su interior, ¿cierto?, están rellenas de ramas y se arma de nuevo el tronco. Es como un gesto de reconstrucción de, obviamente, un mundo natural en peligro y todas las, ¿cierto?, lecturas ecológicas que se pueden sacar de ahí. Hablábamos de formatos poco tradicionales, bueno, este es un buen ejemplo, pero no solo el formato, sino que también la técnica, ¿no es cierto?, el material con que está hecha esta obra. Sí, claro, porque lo primero, son tablas y vemos la ficha y, claro, solo por apariencia uno lo puede deducir, que son tablas de una demolición. Y lo que vemos sobre las tablas es una casa, ¿cierto?, una casa probablemente de material ligero, de madera al menos, y está hecha con humo. Pintado con humo, o sea, esto no es ni pintura, ni tinta, ni nada, es humo. Es humo. Uno podría decir que es como una suerte de grabado, porque seguramente hay una plantilla y en vez de hacer un esparcido con una técnica de impresión, el humo, ¿cierto?, se va depositando sobre las tablas y termina generando este diseño que vemos. Y claro, el humo viene del fuego, el fuego es un material que acaba con muchas casas, entonces justamente hay una relación entre los efectos que genera el fuego con una, podríamos decir, de sus víctimas, que son las casas. Entonces ahí es donde se empieza a hacer una relación muy interesante entre la imagen, la técnica y la materialidad. Esta obra me llama la atención porque es raro a estas alturas ver obras artísticas con referencias religiosas tan explícitas. Esta obra se llama Noli me tangere, que significa no me toques, y se supone que son palabras que Jesucristo le dijo a María Magdalena saliendo del sepulcro. Y claro, aquí uno ve las vendas, ¿no es cierto?, ya de alguna manera sacándoselas, el cuerpo desnudo, las vendas solas acá, y también hace referencia a una ceremonia judía en la que se envuelve, ¿no es cierto?, el brazo, también la cabeza, con un cuero, tefilín se llama esa ceremonia. Entonces, por los dos lados, digamos, por el lado del cristianismo, por el lado judío también, de alguna manera interpela, claro, en el siglo XXI, en el año 2022, una obra de estas características. Sí, y bueno, y la combinación también es muy interesante de fotografía y dibujo, y en el dibujo desaparece el cuerpo, y me parece interesante que no esté enmarcado porque destaca la materialidad, ¿cierto?, del papel. Un dibujo muy preciso, ¿no es cierto?, de mucho detalle, de mucho virtuosismo además. Ejecutado con lápiz pasta. Sí, además con lápiz pasta, sí. Sí. Esta es la obra ganadora del concurso. Es evidentemente, ¿no es cierto?, un desnudo que tiene ahí un objeto, ¿no es cierto?, este cuerpo ahí entre las piernas, y es una obra, a diferencia de varias de las otras, tal vez más política. El cuerpo presentado de manera frontal, entonces inevitablemente tenemos que dialogar con él y tenemos que dialogar con su sexualidad. Entonces hay ahí una cuestión que justamente se desmarca de nociones de representación del cuerpo que tienen que ver con la belleza y que subliman justamente lo sexual y lo político del cuerpo. Claro, en ese sentido es de alguna manera un testimonio, pero sobre todo una pancarta, ¿no es cierto?, una declaración
que tiene que ver con, claro, el cuerpo mostrado tal como es, tal como viene, y con este elemento ahí que tiene que ver obviamente con los fluidos, con la menstruación. Es difícil determinar exactamente qué es, pero pareciera ser algún tipo de receptáculo, ¿no es cierto? Y obviamente se hace cargo de un tema que para muchas personas y durante mucho tiempo ha sido tabú. Exacto. Y podríamos decir, lo cristaliza como objeto.